Bienvenidos a nuestro viaje de transformación. Hoy el título del estudio se llama Más allá de la unidad. Es el noveno estudio en la serie La Iglesia Transformada. Y leeremos de Efesios capítulo 4, versículo 13. Solo un versículo, Efesios 4, 13, donde Pablo nos describe algunas metas de la iglesia. Nos dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En un video anterior, que hablaba sobre cómo debía ser la iglesia transformada hoy en día, comprendimos que una de sus cualidades es la unidad del Espíritu. Esta unidad es lo que los miembros del cuerpo de Cristo sienten cuando sus mentes, corazones y vidas están juntos enfocados en el deseo del Espíritu de Dios, de que vivamos de una manera transformada en la imagen del Padre. Pero hay dos condiciones distintas en las que la unidad puede existir, una estática y otra productiva. Imagine cómo la unidad estática y productiva se vería en un equipo de fútbol. La unidad estática significa que todos los integrantes del equipo entienden de manera igual las posiciones distintas en el campo, qué responsabilidades conlleva cada posición y quiénes están mejor preparados para jugar en esas posiciones. También están de acuerdo con las reglas y conocen las estrategias para jugar contra ciertos oponentes. Para llegar a esos acuerdos, debieron sobreponerse a los celos y el orgullo que algunos quizás sienten al tratar de alcanzar gloria personal. Una vez que alcanzan este nivel de acuerdo, pueden sentirse unidos con un sentimiento de confianza y camaradería entre ellos. Sin embargo, esta unidad es solo estática, no los mueve, ni los lleva a ningún lugar. Quizás se sienten bien, pero no han logrado nada más que sentirse cómodos y en armonía. Si esta unidad se mantiene simplemente estática, en realidad será completamente inútil, a menos que su objetivo sea vivir en armonía con los que lo rodean. Normalmente, el propósito de un equipo de fútbol es el de anotar goles y ganar los partidos. La unidad estática tiene que convertirse en unidad productiva. Los jugadores deben jugar en las posiciones asignadas y ejecutar las estrategias acordadas, cada uno contribuyendo su mayor esfuerzo para meter goles y evitar que el equipo contrario anote. El calor del partido puede retar la unidad del equipo también. Los integrantes cometen errores y los oponentes responden y presionan con otras estrategias. La armonía entre los integrantes del equipo se puede desintegrar si comienzan a criticarse por cometer errores, o si uno o dos deciden apoderarse del juego y tratan de ganar con su plan personal. La conversión de unidad estática a productiva no es tan fácil como parece, y el éxito depende de esta conversión. En el cuerpo de Cristo, la unidad en el Espíritu también nos obliga a pasar de unidad estática a productiva. La meta final del cuerpo no es la unidad ni la armonía, sino la transformación. Sin duda, la profundidad de la unidad que podemos sentir en el cuerpo de Cristo no se puede comparar con ninguna otra relación, ni siquiera con los familiares, a menos que ellos sean creyentes también. Es una unidad de identidad y que viene de la relación que tenemos con Dios como hijos suyos, viviendo en su imagen.
una unidad de propósito, valores, principios para poder vivir en amor. Estamos viajando en la misma carretera directa hacia la misma meta. Pasamos por las mismas pruebas y llevamos las mismas cargas. Pero más que esto, somos miembros de un mismo cuerpo. Nos pertenecemos los unos a los otros y proveemos lo que cada quien necesita para que podamos alcanzar la meta juntos, como un cuerpo, y no solo como individuos. No somos como excursionistas independientes caminando por la misma ruta para subir una montaña, saludándonos, hablando un poco en lo que caminamos, acompañándonos por una parte del camino, pero finalmente tratando de alcanzar una meta personal. En lugar de eso, somos un cuerpo de creyentes, cuyo propósito es reflejar la plenitud del carácter y el poder de Jesús como cuerpo de Él. No somos puntos de luz brillando en diferentes partes de una oscuridad inmensa, sino somos como las luces de una ciudad, puesta en una colina que brillan intensamente juntos para mostrar el camino que nos lleva al Padre. Pero esta identidad compartida, acuerdo, propósito común y cooperación no es nuestra meta final. Por esa razón, nunca debemos estar satisfechos con el sentimiento engañosamente placentero de una unidad estática. Lo que Pablo llama la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios es una herramienta necesaria que nos llevará a nuestra meta principal, así como la unidad de un equipo de fútbol es la herramienta que los empodera para meter más goles. Nuestra meta principal y final es alcanzar juntos la plena estatura de Cristo. Vamos más allá de la unidad para mostrarle al mundo, como cuerpo de creyentes, cómo se ve el vivir en la imagen del amor de nuestro Padre. Entonces, ¿cómo se vuelve productiva nuestra unidad? Cada miembro está en alguna etapa del viaje de transformación. Necesitamos la ayuda, ánimos y apoyo de aquellos que están más delante que nosotros y que pueden compartirnos de su experiencia y entendimiento. Aquellos que ya tienen experiencia también pueden beneficiarse de los puntos de vista de los recién llegados y su entusiasmo. En sus cartas para varias congregaciones de la Asamblea de Jesús en el primer siglo, el apóstol Pablo ofrece ideas muy prácticas sobre qué deberíamos estar haciendo para ayudarnos mutuamente en el cuerpo. Considere que el contexto era que se ayudaran a aprender y a vivir en la imagen del amor del Padre. Cuando dice Pablo, instrúyense y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Colosenses 3, 16. Luego dice, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Colosenses 3, 13. Y dice, por tanto, acéptense mutuamente. Romanos 15, 7. Sean bondadosos y compasivos unos con otros. Efesios 4, 32. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Romanos 12, 10. Sírvense unos a otros con amor. Gálatas 5, 13. Anímense y edifíquense unos a otros. La primera a los Tesalonicenses 5, 11. Luego Pedro resume todos estos consejos al escribir simplemente, ámense de todo corazón los unos a los otros. La primera de Pedro 1, 22. Esta es la unidad activa y productiva. Si practicamos este tipo de comportamiento en el cuerpo, la Iglesia se convierte en un lugar sano para refugiarse de las críticas, negatividad y egoísmo con el que convivimos en el mundo. El refugio, sin embargo,
no es mucho más que un lugar de escape. Es un lugar para sentir el amor de Cristo, para poder aprender a amar. Los miembros del cuerpo de Cristo son instrumentos de su indulgencia, compasión, paciencia y bondad. Cuando los creyentes llegan al cuerpo de Cristo, el perdón paciente y la aceptación que sienten entre los miembros del cuerpo puede ser la primera vez que genuinamente han sentido el alivio y la paz de ser amados, especialmente con amor incondicional. Puede ser la primera experiencia de confiar y sentir que confían en uno, y la de recibir misericordia y compasión. La manera en que perciben el amor de Dios entre la Iglesia de Jesús puede tener el poder de presentarlos al amor de Dios y a Dios mismo, como el Padre, que no conocían. Aquí es donde aprender a vivir y amar en la imagen de Dios comienza. Quizás leyó en el Nuevo Testamento al principio, perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Efesios 4:32. O, así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Juan 13:34. En realidad, para bien o para mal, amamos de la misma manera en que nos han amado. La persona que nunca ha sentido el amor incondicional quizás no se sienta motivada para amar de esta manera. La persona que rara vez ha experimentado la compasión tiene dificultad comprendiendo cómo se debería sentir la compasión y cómo practicarla. En el cuerpo hay personas, como le diría Pablo, quien tienen el don de ser misericordiosos y otros tienen el don de servir con humildad. Su papel en el cuerpo es enseñarles a otros cómo es la misericordia y la humildad, cómo se ven, cómo se sienten y cómo practicarlas gozosamente. Aquí comenzamos a ir más allá de la unidad, hacia nuestra meta de transformación. Para que el cuerpo de Cristo sea un refugio del mundo, en el que se aprende a amar, debe ser un lugar seguro, en donde los creyentes sepan que sus errores no los condenarán. Imagine cuán contradictorio sería que perdiéramos la paciencia y dejáramos de amar a alguien porque tiene problemas para sobreponerse a su ira. Sabemos, por nuestras propias experiencias, si somos sinceros con nosotros mismos, que aprender a controlar los resentimientos o negatividad no es fácil. Necesitamos gracia en esos momentos. La gracia es una forma especial de la misericordia. Practicar la misericordia significa aliviar el sufrimiento de otros. Gracia es practicar la misericordia sin pensar si la persona se merece el alivio o no. Es un acto de amor que no depende del merecimiento del receptor, sino de la generosidad del que ama. Es un requisito absoluto en el cuerpo de creyentes que están batallando para vivir de manera distinta en Cristo. El perdón completo y genuino es una forma de gracia. Cuando nuestro comportamiento ofende a alguien y nos perdona, la persona desecha la ofensa y nos trata como si ésta nunca hubiera ocurrido. Alivia nuestra culpa y restaura nuestra relación, si ésta estaba dañada, sin considerar las consecuencias que deberíamos haber pagado nosotros, a pesar de que quienes deberían estar restaurando lo dañado somos nosotros. El perdón es un regalo de misericordia. Mientras los miembros del cuerpo de Cristo luchan contra viejos hábitos para poder llevar una vida nueva, de manera inevitable volverán a caer en el comportamiento viejo en momentos de debilidad o momentos en los que bajan la guardia. La gracia provee la esperanza necesaria
y la confianza para mantenerse enfocados en recuperar y crecer. La gracia va más allá de la unidad y hace que el cuerpo de Cristo sea seguro para crecer en la imagen del Padre, porque ya no tenemos que temer que no seamos suficientemente buenos o que no podamos alcanzar las expectativas que creemos que otros tienen de nosotros. El apóstol Juan nos dice que Jesús era lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Cada conversación, parábola y principio de Jesús reflejaba gracia de alguna manera. Incluso el principio fundamental de tratar a otros de la manera en que queremos ser tratados proviene de la gracia. En lugar de tratar a las personas de la manera en que nos tratan, pagando mal por mal, decidimos a través de la gracia tratarlos incondicionalmente de la manera en que nos gustaría ser tratados. Como Jesús estaba lleno de gracia, su cuerpo, la iglesia, debería reflejar la plenitud de su gracia. Por la gracia que recibimos de Jesús, deberíamos darnos gracia libremente los unos a los otros en el cuerpo. Como ejemplo de practicar la gracia de Jesús, Pablo escribió que su conversación sea con gracia y de buen gusto. Colosenses 4:6. Cuando hablamos con gracia, ofrecemos alivio en vez de crear más sufrimiento. La gracia escucha con paciencia, compasión y aconseja con sabiduría comprensiva y cuidadosa que viene de las enseñanzas de Jesús, sin apilar la culpa. De hecho, yendo más allá de la unidad, la gracia nos empodera para tener una comunicación transformativa. Las conversaciones que tenemos normalmente representan la comunicación de uno de varios niveles, dependiendo del contenido y el nivel de confianza que le tenemos a la persona con la cual hablamos. En el nivel más superficial, preguntamos, ¿cómo estás? Y la respuesta que recibimos suele ser, bien, incluso si la persona está sufriendo. En este nivel también hablamos de hechos o ideas que no se relacionan directamente con nosotros, como las noticias y eventos que sucedieron en lugares lejanos. En el siguiente nivel, podemos describir cómo nos sentimos físicamente y quizás hablar sobre eventos que están relacionados a nosotros. E incluso podemos decir a veces cómo nos sentimos sobre estos. Es un nivel un poco más profundo. Y ahora, en otro nivel, aún más profundo, hablamos de opiniones y creencias que tenemos. Luego, en otro nivel más profundo, describimos algunas metas, esperanzas y sueños que tenemos para el futuro. Y finalmente, llegamos a un nivel de conversación en el que nos abrimos completamente, que hablamos sobre nuestras dudas, errores que hemos cometido, inseguridades y temores que tenemos, y experiencias vergonzosas o confidenciales que nos han lastimado. Note que cada nivel de la conversación requiere que nos volvamos cada vez más vulnerables a la negatividad, crítica y juicio. Para hablar con alguien sobre los niveles más profundos, tendremos que confiar en que esa persona nos escuchará cuidadosamente, no traicionará nuestra confianza y nos mostrará gracia. Ese tipo de conversaciones no ocurre en momentos pasajeros, sino que sucede en momentos y circunstancias que nos permiten ser vulnerables sin miedo. La gracia nos da el poder de alcanzar este nivel de comunicación en el cuerpo de Cristo. Al ir más allá de la unidad, deberíamos encontrar relaciones en el cuerpo de Cristo entre sus miembros que están comprometidas con el amor lleno de gracia,
con quienes podemos tener el tipo de comunicación transformadora en los niveles más profundos. Todos tenemos historias que contar que explican quiénes somos y por qué pensamos y actuamos como lo hacemos. Algunas de estas historias son de las muchas experiencias que crearon una percepción de nosotros mismos negativa, que somos menos de lo que somos, que no somos suficientes como personas, no lo suficientemente buenos como otros, impotentes, y que no valemos. Por otro lado, esas experiencias pudieran hacernos creer también que somos demasiados o merecemos poder y honor. Debido a estas percepciones equivocadas, sentimos el deseo de defendernos o escapar de experiencias o personas que nos recuerdan, sin darse cuenta de lo que están haciendo, quienes creemos que somos. Esos deseos de defendernos o escapar nos llevan al egoísmo, que nos llena de ira, negatividad, orgullos, ambición destructiva, avaricia y muchos otros hábitos destructivos que nos prometen escapatoria del sentimiento de no valer nada. El Padre, que nos ama de manera incondicional, quiere transformarnos, al darnos una historia nueva, que comienza al nacer de nuevo para poder ser sus hijos e hijas. Ahora, con una percepción nueva y muy real de nosotros como hijos de Dios, nuestro único deseo es ser como nuestro Padre y vivir en amor. Ya no tenemos que defendernos o escapar. En cambio, el Padre nos ama, nos acepta, desterrando nuestros temores. Ahora, como hijos del Padre, podemos aprender a amar como Él nos ama. Para aceptar completamente y vivir una historia nueva, debemos reconocer el poder de las historias viejas y después dejarlas ir. Dejar ir no es fácil. Nos hemos contado esas mismas historias viejas una y otra vez por mucho tiempo para justificar nuestra manera de vivir. Dejar ir solo es posible porque ahora tenemos una vida e historia nueva, que es lo suficientemente poderosa para reemplazar la anterior. La sanación puede venir de contarle esas historias a un creyente en quien confiamos, que escuchará con aceptación, compasión y comprensión, permitiéndonos soltar las historias junto con el egoísmo que han generado. Contar las historias las trae a nuestra conciencia y nos ayuda a entender el poder que habían tenido sobre nuestro pensamiento y comportamiento. Después, nuestro hermano creyente nos puede enseñar el camino para vivir una vida, una nueva historia en amor. Estas conversaciones transformadoras empoderan a cada miembro del cuerpo de Cristo para que contribuya a la plenitud manifestada en el cuerpo. Ir más allá de la unidad es una razón para celebrar. Ustedes probablemente saben cómo, en la parábola del hijo pródigo, el padre celebró el regreso de su hijo. Exclamó: mi hijo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Deben saber que el Padre, nuestro Padre Celestial, celebra cuando el cuerpo de Cristo se transforma y refleja el amor lleno de gracia del Padre de la misma manera en que Jesús lo hace. Quizás estuvimos felices con nuestra unidad estática e ineficaz, pero el Padre celebra cuando la unidad produce la transformación. Que Dios los bendiga.